La diligencia se detuvo con un crujido en la plaza polvorienta de San Miguel, bajo un cielo ardiente que parecía fundir la tierra. Los pasajeros descendieron en grupos, saludando a familiares, abrazando a amigos, llamando a mozos para sus equipajes. Todos menos ella. Permaneció sentada hasta que el conductor la miró con impaciencia. «Fin del camino, señorita». Bajó lentamente, sosteniendo un pequeño bolso de tela contra su pecho, como si contuviera su corazón. Su vestido, alguna vez azul, ahora era del color indefinido del polvo del camino. Un moretón amarillento asomaba bajo el reborde de su chal, y sus ojos, color miel oscuro, miraban sin ver realmente, como ventanas de una casa abandonada. El alguacil del pueblo, un hombre bajo, con bigote espeso, la examinó desde la sombra del portal. «¿Nombre?», preguntó, mordisqueando un palillo. Ella dudó, apretando más el bolso contra sí. «No tengo. Todo el mundo tiene nombre, señorita». «Ya no». El hombre arqueó una ceja pero no insistió. Había visto demasiado en ese pueblo fronterizo para sorprenderse. Le entregó un papel arrugado con direcciones de posadas y se volvió hacia otro recién llegado. San Miguel era un pueblo pequeño pero próspero, nacido de la plata y alimentado por el comercio. Las cantinas rebosaban de mineros y vaqueros, mientras las señoras de sombreros anchos evitaban mirarla directamente cuando pasaba. Para el atardecer, había sido rechazada en 3 posadas. «No alojamos a mujeres solas», le decían, aunque sus ojos sugerían que el problema era otro. Algo en ella que olía a problemas. Cuando el sol comenzó a hundirse tras las montañas, encontró refugio en un rincón del establo municipal. Se acurrucó entre fardos de heno, usando su bolso como almohada. Las estrellas se asomaban por las rendijas del techo, indiferentes y frías como ojos de muertos. No durmió realmente. El frío del desierto nocturno le mordía los huesos, y los sonidos, risas distantes, cascos de caballos, el silbido del viento, le mantenían los sentidos alerta. Cerca de la medianoche, escuchó pasos que se acercaban al establo, voces masculinas, arrastradas por el alcohol. «¿La viste? La que llegó hoy. Dicen que no tiene nombre. Seguro huyó de algún burdel del norte. Estaría agradecida por un poco de compañía, ¿no crees?». La risa que siguió fue como el gruñido de un animal. Ella deslizó su mano dentro del bolso, donde guardaba un pequeño cuchillo gastado. Los pasos se acercaron más, pero entonces se detuvieron abruptamente. Un silencio tenso inundó el establo. «Vázquez», susurró uno de los hombres, con voz repentinamente sobria. Un tercer juego de pasos resonó en la entrada, pesados, decididos, como los de un hombre que nunca tiene prisa porque sabe que todos lo esperarán. A través de una rendija entre los fardos, pudo ver una silueta recortada contra la luz de la luna. Un hombre alto, de hombros anchos, con un sombrero negro que ocultaba su rostro y un zarape oscuro que caía como una sombra sobre sus hombros. Los borrachos desaparecieron en la noche sin decir palabra. El recién llegado permaneció inmóvil unos instantes. Luego giró su cabeza lentamente hacia donde ella estaba escondida. No dijo nada, no se acercó, simplemente se quedó allí, como una estatua vigilante, hasta que ella, sin saber por qué, se sintió lo suficientemente segura para cerrar los ojos. Al amanecer, él ya no estaba. Pero encontró una manta gruesa sobre sus hombros, que no estaba allí la noche anterior. El pueblo ya murmuraba cuando salió a buscar trabajo. ¿La viste? Sin nombre, sin anillo, seguro huyó de algo. Se dice que es del este, donde hubo aquella masacre. ¿Y viste que Vázquez la miró? No, él no es ese tipo de hombre. Quizás vio algo familiar en ella. Intentó encontrar empleo en la cantina, en la panadería, incluso en la oficina del telégrafo. En todos lados las puertas se cerraban, sin referencias, sin apellido, sin oportunidad. Le dijeron en la tienda general. Al atardecer, regresó al establo, pero el mozo la echó. «No puedes quedarte aquí.
órdenes del alcalde. Su cuerpo dolía, su estómago rugía de hambre. Se sentó en un rincón oscuro detrás de la herrería y permitió que las lágrimas rodaran, silenciosas y lentas como gotas de cera. Una sombra cayó sobre ella. Levantó la mirada. Era él, Rafael Vázquez. Su rostro era inescrutable, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda y descendía por su cuello. Sus ojos eran tan oscuros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. No habló, simplemente extendió su mano. Ella la miró durante un largo momento y luego, porque no tenía esposo, ni nombre, ni a dónde ir, la tomó. Vázquez no la condujo a través del pueblo, sino rodeándolo, por un sendero que nadie usaba, más allá del arroyo seco y adentrándose en las colinas donde la tierra se volvía áspera y silenciosa. Su caballo caminaba despacio, como si entendiera que la mujer que iba montada tras la silla no había comido propiamente en días. No hablaron. El único sonido era el viento que agitaba la hierba seca y el graznido distante de los buitres. Ella se sujetaba firmemente a la montura, sin saber si estaba siendo rescatada o llevada a otro tipo de prisión. La casa apareció como si hubiera nacido de la montaña misma, baja, resistente, parcialmente cubierta de enredaderas silvestres. El humo ascendía de la chimenea en espirales perezosas. No había letrero de bienvenida, ni farol encendido para recibirla. Vázquez desmontó, ató el caballo y abrió la puerta sin decir palabra. Miró hacia atrás una vez. Ella dudó, luego entró. El interior olía a madera de pino y tabaco. Una chimenea de piedra ardía lentamente, proyectando destellos de luz sobre las paredes de madera. Había dos habitaciones, una con un catre estrecho, la otra con una cama grande y robusta. Vázquez señaló el catre y colocó una palangana con agua sobre la mesa. Pan y frijoles ya estaban servidos, aún calientes. «¿Por qué me ayudas?», susurró ella. Él no respondió. Simplemente se dio la vuelta y desapareció por la puerta de la otra habitación. A la mañana siguiente, despertó antes del amanecer. Una manta, que no recordaba haber tomado, la cubría hasta la barbilla. Afuera, el sonido de un hacha resonaba por las colinas. Se acercó a la ventana y lo vio. Vázquez, con la camisa empapada en sudor, partiendo leña con la concentración de un hombre que intenta olvidar algo. El pueblo tampoco olvidaba. En la cantina, los rumores se extendían rápido. La llevó allá arriba. Nadie ha estado en esa casa desde el incendio. Ella es problema, ya lo verán. Pero a Vázquez no le importaba. Regresó solo una vez a la herrería, y cuando le preguntaron por la mujer, simplemente miró hasta que nadie se atrevió a preguntar más. En la casa, ella limpiaba en silencio, fregaba la mesa, remendaba una cortina rasgada. No le debía nada, pero hacer algo, cualquier cosa, hacía que el silencio fuera menos insoportable. Esa noche, mientras se sentaba junto al fuego con una taza de té débil, Vázquez finalmente habló. «Come, duerme, vete cuando estés fuerte». Ella levantó la mirada. Su voz era profunda pero tranquila. Estudió su rostro, marcado por cicatrices, hueco pero no cruel, sino tallado por el dolor. «No tengo a dónde ir», dijo ella. Él no respondió, solo miró el fuego, con la mandíbula tensa. Afuera, una tormenta se acercaba. El viento aullaba a través de las grietas de la casa. Pero por primera vez en semanas, ella no sintió miedo. Ni siquiera conocía su historia, y él no preguntaba por la suya. Pero algo no dicho se instaló entre ellos esa noche, como si el silencio contuviera secretos que las palabras solo arruinarían. A la mañana siguiente, las montañas estaban cubiertas de escarcha. Ella se paró junto al fuego, acunando una taza desportillada entre sus manos. Vázquez ya había salido. Siempre se iba antes del amanecer. Siempre regresaba al anochecer. Nunca explicaba a dónde iba. No estaba segura de cuántos días habían pasado. Tal vez 3, tal vez 6. El ritmo de la casa era simple. Silencio, trabajo,
calor. Era más de lo que había tenido en meses, pero el silencio comenzaba a sentirse pesado. Esa tarde lo siguió en silencio, no muy lejos, solo hasta el borde de la cresta donde siempre desaparecía. Mantuvo la distancia, oculta por arbustos bajos. Desde detrás de una roca, lo observó arrodillarse junto a una tosca cruz de madera. Dos, en realidad. Una pequeña. No rezó, no lloró. Solo se sentó allí por un largo tiempo, su cabeza inclinada, hombros rígidos. El viento tiraba de su abrigo. Ella pisó una rama. Su cabeza giró bruscamente. Sus ojos se encontraron. Se quedó inmóvil. Vázquez se levantó, caminó directamente hacia ella. Se preparó para un golpe, un grito. El miedo le recorrió el cuerpo, pero él no alzó la voz, no la agarró, solo dijo: «No me sigas». Ella asintió. «Lo siento». Esa noche empacó sus cosas, un poco de ropa, el pan medio comido, un trozo de jabón que había encontrado. Él no le debía nada, no debería haber venido, no debería haberse quedado. Antes del amanecer, abandonó la casa a pie, dirigiéndose montaña abajo por el sendero, sola. Pero la tierra estaba más fría de lo que recordaba. Sus piernas temblaban por el hambre. Sus botas le ampollaban los pies. Para el mediodía, se derrumbó cerca de un cauce seco. El cielo se oscureció. Pensó en la voz de su padre, fría y definitiva. En las manos de su prometido, demasiado ásperas, demasiado exigentes. En la habitación cerrada, la bofetada, el silencio que la siguió como una sombra. No tenía nombre, ni esposo, ni destino, y ahora tampoco fuerzas. Cuando abrió los ojos, el sol se había ido, pero las estrellas aún no habían salido. Una figura se cernía sobre ella. Vázquez. No habló, simplemente la levantó como si no pesara nada y la llevó de regreso montaña arriba. Estaba demasiado cansada para luchar. Cuando llegaron a la casa, no la dejó en el catre. La llevó a la habitación grande, a la cama. La colocó allí suavemente, tiró de la manta sobre ella y se fue. Un momento después, escuchó algo que no había oído antes. Una puerta cerrándose suavemente, luego otra, luego silencio. Estaba sola en su habitación. Se acurrucó bajo el edredón y se permitió llorar. No de miedo, sino de confusión, de algo que no sabía nombrar. Despertó con el olor a tocino. No tenía sentido. No había pedido nada, ni siquiera había visto a Vázquez en la noche. Pero ahora, sobre la mesa de madera junto a la ventana, había un plato aún caliente, aún humeante. Pan, huevos y tocino. Él ya se había ido. Se sentó al borde de la cama, insegura de si debía comer. Luego su estómago tomó la decisión por ella. Terminó todo. Mientras limpiaba el plato, sus ojos vagaron por la habitación de Vázquez. No la había mirado realmente antes. Ahora lo hizo. Había un pequeño estante con solo 3 libros. Uno era una Biblia gastada. Los otros 2 no tenían títulos visibles en los lomos. Un peine, un reloj de bolsillo plateado detenido a las 4:16, un par de botas de niño junto a la puerta, polvorientas pero perfectamente ubicadas. Abrió el armario. Entre las camisas cuidadosamente dobladas había un vestido azul pálido, encaje en el cuello, botones diminutos y delicados. Claramente no era suyo, claramente no era reciente. Detrás, escondido en el rincón, había un caballo de juguete tallado en madera. Un nombre estaba grabado en la parte inferior: María. Sus dedos temblaron mientras lo devolvía a su lugar. Más tarde ese día, Vázquez regresó con leña. Ella esperó que dijera algo sobre la habitación, el desayuno, su huida. No dijo nada. En la cena, finalmente preguntó: ¿era de ella el vestido azul? Él no levantó la vista, solo revolvió su guiso. Intentó de nuevo. ¿Tu esposa? Nada. Finalmente dijo: se quemaron hace 5 inviernos. El aire en la casa se enrareció. Estaba en el pueblo cuando comenzó. No pude regresar lo suficientemente rápido. Ella tragó saliva.
Lo siento. Él asintió una vez. No podía salir de la habitación, susurró ella. Cuando huí, no tenía nada. Él no le pidió que explicara. No necesitaba hacerlo. Esa noche, el viento aulló a través de las grietas nuevamente. Ella se sentó junto al fuego, con las rodillas pegadas al pecho. Vázquez tomó la silla frente a ella, todavía sin palabras, pero por primera vez no se retiró a la otra habitación. Se quedó allí, y mientras el fuego crepitaba y las sombras bailaban, los fantasmas de la casa parecían calmarse. No se habían ido, solo estaban más silenciosos. La escarcha se hizo más espesa a medida que pasaban los días. Cada mañana, Vázquez salía antes de que ella despertara. Cada tarde, regresaba con algo útil: leña, patatas, manzanas secas. Nunca preguntó de dónde venía ella, nunca preguntó su nombre. Ella no lo ofreció. Una mañana despertó con las manos temblorosas. El frío se sentía más agudo, más profundo. Su respiración se quedaba atrapada en su garganta. Cuando se levantó, la habitación giró. Se derrumbó cerca del hogar. Cuando abrió los ojos, Vázquez estaba arrodillado a su lado. Su abrigo olía a pino y humo. Intentó hablar, pero solo escapó un graznido seco. Sin decir palabra, la levantó en sus brazos y la llevó de vuelta a la cama. Durante los siguientes 3 días, entró y salió de la fiebre. Paños frescos en su frente, hierbas amargas en su lengua, brazos fuertes sosteniéndola firme cuando temblaba demasiado fuerte para mantenerse quieta. Vio destellos, el rostro de Vázquez cerca del suyo, ojos nublados de preocupación, su mano áspera apartando el cabello empapado en sudor de su frente, la luz del fuego parpadeando en la pared, la silueta de él durmiendo en posición vertical en la silla junto a su cama. No la dejó, ni una vez. Cuando finalmente despertó, la fiebre rota, se encontró bajo un edredón diferente, más pesado, más suave, y alguien había trenzado su cabello. Giró la cabeza. Vázquez estaba sentado junto a la ventana, medio dormido. Se veía cansado, más pálido de lo habitual, pero sólido, presente. «Te quedaste», susurró. La miró, lento y tranquilo. Por supuesto que sí. No era afecto, no era obligación. Era algo más antiguo, como instinto. Esa tarde, logró comer de nuevo. Él colocó el cuenco suavemente frente a ella y se sentó al otro lado de la mesa. La vela entre ellos parpadeaba. «Gracias», dijo ella suavemente. No respondió, pero después de una pausa, preguntó: «¿Tienes un nombre?» Ella dudó, luego negó con la cabeza. «Ya no». Él asintió lentamente. El silencio se extendió entre ellos, no incómodo, solo pleno. Afuera, la nieve comenzó a caer, lenta y suave como cenizas de un fuego hace mucho extinguido. Dentro, ella observaba las manos de Vázquez mientras limpiaba su rifle, la cicatriz en sus nudillos, la forma en que se movía con cuidado y, por primera vez, no le tenía miedo. Le temía a lo que podría sentir por él si se quedaba mucho más tiempo. Estaba más fuerte ahora. Cada mañana se levantaba antes de que el fuego muriera. Barría el suelo, recogía agua del arroyo y amasaba pan con dedos entumecidos. Vázquez nunca le pidió que hiciera nada de eso, pero nunca la detuvo. Había ritmo ahora, quietud sin silencio, comodidad sin cercanía, hasta el día en que abrió el baúl en el granero. No había querido husmear. Estaba buscando mantas adicionales, pero la tapa crujió al abrirse fácilmente, y algo la llamó. Dentro había una fotografía descolorida, con pliegues en cada borde. Vázquez de pie junto a una mujer de cabello negro, sonriendo suavemente. Entre ellos, una niña pequeña con un diente frontal faltante y un lazo torcido. Trazó el rostro de la niña con su pulgar. Debajo de la foto yacía un trozo chamuscado de tela. Alguna vez pudo haber sido parte de un vestido, azul pálido, igual que el del armario. En el fondo del baúl había una carta medio quemada, sus bordes desmoronándose. Solo quedaban unas pocas palabras. Esperé toda la noche. Ella tosía de nuevo. Por favor, vuelve a casa.
Rafael, tengo miedo. Su respiración se cortó. Cerró el baúl y se sentó en la paja, con el corazón latiendo con fuerza. El pasado tenía dientes, y eran afilados. Esa noche no habló durante la cena. Vázquez lo notó. ¿Lo encontraste?, preguntó. Ella levantó la mirada. No estaba enojado, ni siquiera reservado, solo cansado. No se suponía que estuviera fuera tanto tiempo, dijo. Ya tenían humo en sus pulmones cuando llegué. El médico dijo, demasiado tarde. Ella parpadeó para contener el escozor detrás de sus ojos. Las enterré detrás de la cresta, continuó, pero no pude enterrar el sonido. Todavía lo oigo cuando duermo, cuando no lo hago. Yo también oigo cosas, dijo ella. Su voz tembló. Puertas cerradas de golpe, la voz de mi padre, mi propio nombre antes de que me lo quitaran. Él la miró, en silencio. No me llevaste, agregó. Me salvaste, aunque no lo intentaras. El viento golpeó contra las ventanas, como si quisiera entrar. Ninguno de los dos se movió. Pero por primera vez, Vázquez la miró no como alguien que no pertenecía, sino como alguien que tenía todo el derecho de estar allí. Esa noche, mientras el fuego ardía abajo, ella sacó de su bolso un pequeño papel arrugado, un registro de nacimiento, su verdadero nombre, lo último que había tomado cuando huyó. Lo miró durante mucho tiempo, luego lo dio al fuego. La nieve se derretía lentamente en San Miguel. La primavera estaba cerca, pero el frío aún se aferraba a las colinas. Abajo en el pueblo, los rumores regresaron como ríos descongelados. Ella sigue allí arriba, viviendo con él como una esposa. Algo no está bien. Ninguna mujer decente se quedaría con Rafael Vázquez. Y entonces llegó el hombre del abrigo marrón. El comisario Javier Durán no había caminado por esas calles en casi 2 años. No desde que Vázquez le rompió la mandíbula a su hermano en una pelea en la cantina de la que nadie se atrevía a hablar. Ahora estaba de vuelta con una placa, una nueva estrella en su pecho y un telegrama en su bolsillo. Era de la capital, sobre una mujer desaparecida, hija de un juez prominente, última vez vista abordando una diligencia con destino oeste, sospechosa de fuga, posiblemente secuestrada. La reconoció en el momento en que vio el boceto. Durán tomó un caballo y se dirigió a las colinas. Ella estaba tendiendo ropa bajo la luz de la mañana, cuando el perro ladró una vez, luego otra. Se volvió para ver a un hombre a caballo, acercándose a la casa, con una estrella de comisario prendida en el pecho. Se quedó inmóvil. Vázquez salió de detrás del granero, rifle colgado en la espalda. Sus ojos eran duros y legibles. El comisario se tocó el sombrero. No esperaba verte jugando a la casita, Vázquez. No eres bienvenido aquí, dijo Vázquez. Durán lo ignoró, mirándola a ella en su lugar. Señorita, ¿está bien? Ella no respondió. Comisario Durán, la gente del este la está buscando. Dijeron que fue llevada por la fuerza. No lo fui, dijo ella. Entonces, ¿por qué no hay palabra, ni telegrama, ni carta? No quería ser encontrada. Durán se rió. Así no es como funciona la ley, Linda. Eres la hija de alguien, alguien con poder. Y en este momento eres considerada propiedad desaparecida. Ella no es propiedad, gruñó Vázquez. ¿Crees que al juez le importa lo que digas? En un suave movimiento, Vázquez se interpuso entre ella y el comisario. No va a ir a ninguna parte, dijo, bajo y firme. Durán alcanzó su pistola. Vázquez no se movió. Ella dio un paso adelante, con voz afilada. Si me llevas, gritaré. Diré que me lastimaste, diré cualquier cosa. Preferiría morir en esta cabaña que volver. Durán entrecerró los ojos. Estás cometiendo un error. Ella sostuvo su mirada. Ya cometí uno, cuando dejé que la gente decidiera mi vida por mí. Silencio. Luego Durán giró su caballo. Te arrepentirás de esto, murmuró. Lo vieron alejarse hasta que desapareció de la vista. Solo entonces Vázquez bajó los hombros. Ella tocó su brazo, solo una vez, y él la dejó. El comisario
no aceptó bien la derrota. 2 noches después, el sonido de cascos destrozó la quietud. Vázquez ya estaba en la puerta, rifle en mano. Ella se movió a su lado, con el corazón latiendo con fuerza. Afuera, 3 hombres desmontaron. Durán estaba entre ellos, con un farol en una mano y una pistola en la otra. «Te di una oportunidad, Vázquez», gritó. «Esta vez no estoy preguntando». Vázquez no respondió. Simplemente se movió al porche delantero, tranquilo como el hielo. «Ella no es tuya», gruñó Durán. «Estás albergando sangre robada». «No pertenece a nadie», dijo Vázquez. «Ni siquiera a mí». Detrás de Vázquez, ella tomó la escopeta que colgaba junto al hogar. Sus manos temblaban, su respiración se aceleró, pero su mente estaba clara. La última vez que alguien vino a llevársela, se había quedado en silencio. No ahora. El primer disparo sonó como un trueno. Uno de los ayudantes cayó, agarrándose la pierna. Los disparos estallaron en la oscuridad. Vázquez se movía con precisión aterradora, disparando, recargando, cambiando de posición. Durán se lanzó detrás del abrevadero. El tercer hombre intentó flanquear la casa, pero fue detenido en seco por una bala en el hombro. Luego, todo quedó quieto. El humo colgaba abajo. La barandilla del porche estaba astillada. El perro gimoteaba debajo de las escaleras. Vázquez dio un paso adelante, botas crujiendo sobre el vidrio roto. Durán levantó ambas manos. «Está bien, está bien». Ella se paró detrás de Vázquez, todavía sosteniendo la escopeta. «Vete», dijo Vázquez. Durán dudó. «Esto no ha terminado». «Lo está para ti». El comisario montó su caballo con una mueca de desprecio y desapareció entre los árboles. Dentro, ella dejó caer la escopeta. Sus manos estaban entumecidas. Vázquez se volvió hacia ella. «¿Estás bien?» Ella asintió, aunque no estaba segura de si era cierto. «Arreglaré la puerta», dijo él. «Haré té», respondió ella. Ninguno de los dos sonrió. Pero algo cambió. Como una herida que finalmente dejó de sangrar. Esa noche, Vázquez limpió sus heridas en la mesa mientras ella cosía el rasgón en su manga. Cuando sus dedos rozaron su brazo, él no se estremeció. «Podrías haberme dejado ir», susurró. «No quería hacerlo», dijo. Ella levantó la mirada. «Yo tampoco quería irme», respondió. Y por primera vez, él alcanzó su mano. No con posesión, no con disculpa, sino con una promesa silenciosa. La casa sanó lentamente. Vázquez reconstruyó la barandilla del porche con cedro fresco del acantilado. Ella plantó hierbas debajo de la ventana de la cocina. Albahaca, tomillo, un poco de lavanda que había guardado de su vieja bolsa. Él no preguntó por qué. Simplemente le trajo más semillas. Algunos días hablaba unas pocas palabras, menos de las que la mayoría de los hombres usaban en una hora, pero cada una importaba. Ella llegó a conocer la forma de su silencio, lo que significaba cuando miraba al cielo o cuando se quedaba demasiado tiempo al borde del campo. Él seguía visitando las tumbas, siempre solo. Ella nunca lo siguió de nuevo, pero una tarde él regresó cargando algo envuelto en lona. Ella lo abrió con cuidado. Era un letrero tallado, simple y tosco. Hogar. Solo eso. No Rancho Vázquez. No la casa. No el descanso de María. Solo hogar. Ella lo ayudó a colgarlo sobre la puerta. Esa tarde comieron juntos a la luz de la lámpara. Ella extendió la mano a través de la mesa, sus dedos rozando sus nudillos. «Quiero quedarme», dijo. Él levantó la vista. «Ya lo has hecho». Aún una sombra persistía en su corazón. Una última pieza. Tarde una noche, cuando él dormía en la silla junto al fuego, ella salió con un sobre en la mano, lo último que la ataba al mundo que había dejado atrás. Caminó hasta el borde de la cresta, donde el viento aún llevaba voces si escuchabas con atención. La diligencia se detuvo con un crujido en la plaza polvorienta de San Miguel, bajo un cielo ardiente que parecía fundir la tierra. Los pasajeros descendieron en grupos.
saludando a familiares, abrazando a amigos, llamando a mozos para sus equipajes. Todos menos ella. Permaneció sentada hasta que el conductor la miró con impaciencia. Fin del camino, señorita. Bajó lentamente, sosteniendo un pequeño bolso de tela contra su pecho, como si contuviera su corazón. Su vestido, alguna vez azul, ahora era del color indefinido del polvo del camino. Un moretón amarillento asomaba bajo el reborde de su chal, y sus ojos, color miel oscuro, miraban sin ver realmente, como ventanas de una casa abandonada. El alguacil del pueblo, un hombre bajo con bigote espeso, la examinó desde la sombra del portal. ¿Nombre?, preguntó, mordisqueando un palillo. Ella dudó, apretando más el bolso contra sí. No tengo. Todo el mundo tiene nombre, señorita. Ya no. El hombre arqueó una ceja, pero no insistió. Había visto demasiado en ese pueblo fronterizo para sorprenderse. Le entregó un papel arrugado con direcciones de posadas y se volvió hacia otro recién llegado. San Miguel era un pueblo pequeño, pero próspero, nacido de la plata y alimentado por el comercio. Las cantinas rebosaban de mineros y vaqueros, mientras las señoras de sombreros anchos evitaban mirarla directamente cuando pasaba. Para el atardecer, había sido rechazada en 3 posadas. No alojamos a mujeres solas, le decían, aunque sus ojos sugerían que el problema era otro, algo en ella que olía a problemas. Cuando el sol comenzó a hundirse tras las montañas, encontró refugio en un rincón del establo municipal. Se acurrucó entre fardos de heno, usando su bolso como almohada. Las estrellas se asomaban por las rendijas del techo, indiferentes y frías como ojos de muertos. No durmió realmente. El frío del desierto nocturno le mordía los huesos, y los sonidos, risas distantes, cascos de caballos, el silbido del viento, le mantenían los sentidos alerta. Cerca de la medianoche, escuchó pasos que se acercaban al establo, voces masculinas, arrastradas por el alcohol. ¿La viste? La que llegó hoy. Dicen que no tiene nombre. Seguro huyó de algún burdel del norte. Estaría agradecida por un poco de compañía, ¿no crees? La risa que siguió fue como el gruñido de un animal. Ella deslizó su mano dentro del bolso, donde guardaba un pequeño cuchillo gastado. Los pasos se acercaron más, pero entonces se detuvieron abruptamente. Un silencio tenso inundó el establo. «Vázquez», susurró uno de los hombres, con voz repentinamente sobria. Un tercer juego de pasos resonó en la entrada, pesados, decididos, como los de un hombre que nunca tiene prisa porque sabe que todos lo esperarán. A través de una rendija entre los fardos, pudo ver una silueta recortada contra la luz de la luna. Un hombre alto, de hombros anchos, con un sombrero negro que ocultaba su rostro y un zarape oscuro que caía como una sombra sobre sus hombros. Los borrachos desaparecieron en la noche sin decir palabra. El recién llegado permaneció inmóvil unos instantes. Luego giró su cabeza lentamente hacia donde ella estaba escondida. No dijo nada. No se acercó. Simplemente se quedó allí, como una estatua vigilante, hasta que ella, sin saber por qué, se sintió lo suficientemente segura para cerrar los ojos. Al amanecer, él ya no estaba, pero encontró una manta gruesa sobre sus hombros que no estaba allí la noche anterior. El pueblo ya murmuraba cuando salió a buscar trabajo. ¿La viste? Sin nombre, sin anillo, seguro huyó de algo. Se dice que es del este, donde hubo aquella masacre. ¿Y viste que Vázquez la miró? No, él no es ese tipo de hombre. Quizás vio algo familiar en ella. Intentó encontrar empleo en la cantina, en la panadería, incluso en la oficina del telégrafo. En todos lados las puertas se cerraban. Sin referencias, sin apellido, sin oportunidad, le dijeron en la tienda general. Al atardecer, regresó al establo, pero el mozo la echó. «No puedes quedarte aquí, órdenes del alcalde». Su cuerpo dolía, su estómago rugía de hambre. Se sentó en un rincón oscuro, detrás de la herrería, y permitió que las lágrimas rodaran, silenciosas y lentas como gotas de cera. Una sombra cayó sobre ella. Levantó la mirada. Era él.
Rafael Vázquez. Su rostro era inescrutable, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda y descendía por su cuello. Sus ojos eran tan oscuros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. No habló, simplemente extendió su mano. Ella la miró durante un largo momento, y luego, porque no tenía esposo, ni nombre, ni a dónde ir, la tomó. Vázquez no la condujo a través del pueblo, sino rodeándolo, por un sendero que nadie usaba, más allá del arroyo seco y adentrándose en las colinas, donde la tierra se volvía áspera y silenciosa. Su caballo caminaba despacio, como si entendiera que la mujer que iba montada tras la silla no había comido propiamente en días. No hablaron. El único sonido era el viento que agitaba la hierba seca y el graznido distante de los buitres. Ella se sujetaba firmemente a la montura, sin saber si estaba siendo rescatada o llevada a otro tipo de prisión. La casa apareció como si hubiera nacido de la montaña misma, baja, resistente, parcialmente cubierta de enredaderas silvestres. El humo ascendía de la chimenea en espirales perezosas. No había letrero de bienvenida, ni farol encendido para recibirla. Vázquez desmontó, ató el caballo y abrió la puerta sin decir palabra. Miró hacia atrás una vez. Ella dudó, luego entró. El interior olía a madera de pino y tabaco. Una chimenea de piedra ardía lentamente, proyectando destellos de luz sobre las paredes de madera. Había dos habitaciones, una con un catre estrecho, la otra con una cama grande y robusta. Vázquez señaló el catre y colocó una palangana con agua sobre la mesa. Pan y frijoles ya estaban servidos, aún calientes. «¿Por qué me ayudas?», susurró ella. Él no respondió, simplemente se dio la vuelta y desapareció por la puerta de la otra habitación. A la mañana siguiente, despertó antes del amanecer. Una manta, que no recordaba haber tomado, la cubría hasta la barbilla. Afuera, el sonido de un hacha resonaba por las colinas. Se acercó a la ventana y lo vio. Vázquez, con la camisa empapada en sudor, partiendo leña con la concentración de un hombre que intenta olvidar algo. El pueblo tampoco olvidaba. En la cantina los rumores se extendían rápido. La llevó allá arriba. Nadie ha estado en esa casa desde el incendio. Ella es problema, ya lo verán. Pero a Vázquez no le importaba. Regresó solo una vez a la herrería, y cuando le preguntaron por la mujer, simplemente miró hasta que nadie se atrevió a preguntar más. En la casa, ella limpiaba en silencio, fregaba la mesa, remendaba una cortina rasgada. No le debía nada, pero hacer algo, cualquier cosa, hacía que el silencio fuera menos insoportable. Esa noche, mientras se sentaba junto al fuego con una taza de té débil, Vázquez finalmente habló. «Come, duerme, vete cuando estés fuerte». Ella levantó la mirada. Su voz era profunda pero tranquila. Estudió su rostro, marcado por cicatrices, hueco pero no cruel, sino tallado por el dolor. «No tengo a dónde ir», dijo ella. Él no respondió, solo miró el fuego, con la mandíbula tensa. Afuera, una tormenta se acercaba. El viento aullaba a través de las grietas de la casa, pero por primera vez en semanas, ella no sintió miedo. Ni siquiera conocía su historia, y él no preguntaba por la suya. Pero algo no dicho se instaló entre ellos esa noche, como si el silencio contuviera secretos que las palabras solo arruinarían. A la mañana siguiente, las montañas estaban cubiertas de escarcha. Ella se paró junto al fuego, acunando una taza desportillada entre sus manos. Vázquez ya había salido. Siempre se iba antes del amanecer. Siempre regresaba al anochecer. Nunca explicaba dónde iba. No estaba segura de cuántos días habían pasado. Tal vez 3, tal vez 6. El ritmo de la casa era simple. Silencio, trabajo, calor. Era más de lo que había tenido en meses, pero el silencio comenzaba a sentirse pesado. Esa tarde, lo siguió en silencio, no muy lejos, solo hasta el borde de la cresta donde siempre desaparecía. Mantuvo la distancia, oculta por arbustos bajos. Desde detrás de una roca,
lo observó arrodillarse junto a una tosca cruz de madera. Dos, en realidad. Una pequeña. No rezó, no lloró, solo se sentó allí por un largo tiempo, su cabeza inclinada, hombros rígidos. El viento tiraba de su abrigo. Ella pisó una rama. Su cabeza giró bruscamente. Sus ojos se encontraron. Se quedó inmóvil. Vázquez se levantó. Caminó directamente hacia ella. Se preparó para un golpe, un grito. El miedo le recorrió el cuerpo, pero él no alzó la voz. No la agarró. Solo dijo, «No me sigas». Ella asintió. «Lo siento». Esa noche empacó sus cosas. Un poco de ropa, el pan medio comido, un trozo de jabón que había encontrado. Él no le debía nada. No debería haber venido. No debería haberse quedado. Antes del amanecer, abandonó la casa a pie, dirigiéndose montaña abajo por el sendero, sola. Pero la tierra estaba más fría de lo que recordaba. Sus piernas temblaban por el hambre. Sus botas le ampollaban los pies. Para el mediodía, se derrumbó cerca de un cauce seco. El cielo se oscureció. Pensó en la voz de su padre, fría y definitiva. En las manos de su prometido, demasiado ásperas, demasiado exigentes. En la habitación cerrada, la bofetada, el silencio que la siguió como una sombra. No tenía nombre, ni esposo, ni destino, y ahora tampoco fuerzas. Cuando abrió los ojos, el sol se había ido, pero las estrellas aún no habían salido. Una figura se cernía sobre ella. Vázquez. No habló, simplemente la levantó como si no pesara nada y la llevó de regreso montaña arriba. Estaba demasiado cansada para luchar. Cuando llegaron a la casa, no la dejó en el catre. La llevó a la habitación grande, a la cama. La colocó allí suavemente, tiró de la manta sobre ella y se fue. Un momento después, escuchó algo que no había oído antes. Una puerta cerrándose suavemente, luego otra, luego silencio. Estaba sola en su habitación. Se acurrucó bajo el edredón y se permitió llorar. No de miedo, sino de confusión, de algo que no sabía nombrar. Despertó con el olor a tocino. No tenía sentido. No había pedido nada, ni siquiera había visto a Vázquez en la noche. Pero ahora, sobre la mesa de madera junto a la ventana, había un plato aún caliente, aún humeante, pan, huevos y tocino. Él ya se había ido. Se sentó al borde de la cama, insegura de si debía comer. Luego su estómago tomó la decisión por ella. Terminó todo. Mientras limpiaba el plato, sus ojos vagaron por la habitación. La habitación de Vázquez. No la había mirado realmente antes. Ahora lo hizo. Había un pequeño estante con solo 3 libros. Uno era una Biblia gastada. Los otros 2 no tenían títulos visibles en los lomos. Un peine, un reloj de bolsillo plateado detenido a las 4:16, un par de botas de niño junto a la puerta, polvorientas pero perfectamente ubicadas. Abrió el armario. Entre las camisas cuidadosamente dobladas había un vestido azul pálido, encaje en el cuello, botones diminutos y delicados. Claramente no era suyo, claramente no era reciente. Detrás, escondido en el rincón, había un caballo de juguete tallado en madera. Un nombre estaba grabado en la parte inferior: María. Sus dedos temblaron mientras lo devolvía a su lugar. Más tarde ese día, Vázquez regresó con leña. Ella esperó que dijera algo sobre la habitación, el desayuno, su huida. No dijo nada. En la cena, finalmente preguntó, ¿era de ella el vestido azul? Él no levantó la vista, solo revolvió su guiso. Intentó de nuevo. ¿Tu esposa? Nada. Finalmente dijo, se quemaron hace 5 inviernos. El aire en la casa se enrareció. Estaba en el pueblo cuando comenzó. No pude regresar lo suficientemente rápido. Ella tragó saliva. Lo siento. Él asintió una vez. No podía salir de la habitación, susurró ella. Cuando huí, no tenía nada. Él no le pidió que explicara. No necesitaba hacerlo.
Esa noche el viento aulló a través de las grietas nuevamente. Ella se sentó junto al fuego, con las rodillas pegadas al pecho. Vázquez tomó la silla frente a ella, todavía sin palabras, pero por primera vez no se retiró a la otra habitación. Se quedó allí, y mientras el fuego crepitaba y las sombras bailaban, los fantasmas de la casa parecían calmarse. No se habían ido, solo estaban más silenciosos. La escarcha se hizo más espesa a medida que pasaban los días. Cada mañana, Vázquez salía antes de que ella despertara. Cada tarde regresaba con algo útil: leña, patatas, manzanas secas. Nunca preguntó de dónde venía ella, nunca preguntó su nombre. Ella no lo ofreció. Una mañana despertó con las manos temblorosas. El frío se sentía más agudo, más profundo. Su respiración se quedaba atrapada en su garganta. Cuando se levantó, la habitación giró. Se derrumbó cerca del hogar. Cuando abrió los ojos, Vázquez estaba arrodillado a su lado. Su abrigo olía a pino y humo. Intentó hablar, pero solo escapó un graznido seco. Sin decir palabra, la levantó en sus brazos y la llevó de vuelta a la cama. Durante los siguientes 3 días, entró y salió de la fiebre. Paños frescos en su frente, hierbas amargas en su lengua, brazos fuertes sosteniéndola firme cuando temblaba demasiado fuerte para mantenerse quieta. Vio destellos. El rostro de Vázquez cerca del suyo, ojos nublados de preocupación, su mano áspera apartando el cabello empapado en sudor de su frente, la luz del fuego parpadeando en la pared, la silueta de él durmiendo en posición vertical en la silla junto a su cama. No la dejó, ni una vez. Cuando finalmente despertó, la fiebre rota, se encontró bajo un edredón diferente, más pesado, más suave, y alguien había trenzado su cabello. Giró la cabeza. Vázquez estaba sentado junto a la ventana, medio dormido. Se veía cansado, más pálido de lo habitual, pero sólido, presente. «¿Te quedaste?», susurró. La miró, lento y tranquilo. Por supuesto que sí. No era afecto, no era obligación. Era algo más antiguo, como instinto. Esa tarde logró comer de nuevo. Él colocó el cuenco suavemente frente a ella y se sentó al otro lado de la mesa. La vela entre ellos parpadeaba. «Gracias», dijo ella suavemente. No respondió, pero después de una pausa preguntó: «¿Tienes un nombre?». Ella dudó, luego negó con la cabeza. «Ya no». Él asintió lentamente. El silencio se extendió entre ellos, no incómodo, solo pleno. Afuera, la nieve comenzó a caer, lenta y suave como cenizas, de un fuego hace mucho extinguido. Dentro, ella observaba las manos de Vázquez mientras limpiaba su rifle, la cicatriz en sus nudillos, la forma en que se movía con cuidado, y por primera vez no le tenía miedo. Le temía a lo que podría sentir por él si se quedaba mucho más tiempo. Estaba más fuerte ahora. Cada mañana se levantaba antes de que el fuego muriera. Barría el suelo, recogía agua del arroyo y amasaba pan con dedos entumecidos. Vázquez nunca le pidió que hiciera nada de eso, pero nunca la detuvo. Había ritmo ahora, quietud sin silencio, comodidad sin cercanía, hasta el día en que abrió el baúl en el granero. No había querido husmear, estaba buscando mantas adicionales, pero la tapa crujió al abrirse fácilmente, y algo la llamó. Dentro había una fotografía descolorida, con pliegues en cada borde. Vázquez de pie junto a una mujer de cabello negro, sonriendo suavemente. Entre ellos, una niña pequeña, con un diente frontal faltante y un lazo torcido. Trazó el rostro de la niña con su pulgar. Debajo de la foto yacía un trozo chamuscado de tela. Alguna vez pudo haber sido parte de un vestido, azul pálido, igual que el del armario. En el fondo del baúl había una carta medio quemada, sus bordes desmoronándose. Solo quedaban unas pocas palabras. «Esperé toda la noche». Ella tosía de nuevo. «Por favor, vuelve a casa. Rafael, tengo miedo». Su respiración se cortó.
Cerró el baúl y se sentó en la paja, con el corazón latiendo con fuerza. El pasado tenía dientes y eran afilados. Esa noche no habló durante la cena. Vázquez lo notó. ¿Lo encontraste?, preguntó. Ella levantó la mirada. No estaba enojado, ni siquiera reservado, solo cansado. No se suponía que estuviera fuera tanto tiempo, dijo. Ya tenían humo en sus pulmones cuando llegué. El médico dijo, demasiado tarde. Ella parpadeó para contener el escozor detrás de sus ojos. Las enterré detrás de la cresta, continuó. Pero no pude enterrar el sonido. Todavía lo oigo cuando duermo, cuando no lo hago. Yo también oigo cosas, dijo ella. Su voz tembló. Puertas cerradas de golpe. La voz de mi padre. Mi propio nombre antes de que me lo quitaran. Él la miró en silencio. No me llevaste, agregó. Me salvaste, aunque no lo intentaras. El viento golpeó contra las ventanas como si quisiera entrar. Ninguno de los dos se movió, pero por primera vez, Vázquez la miró no como alguien que no pertenecía, sino como alguien que tenía todo el derecho de estar allí. Esa noche, mientras el fuego ardía abajo, ella sacó de su bolso un pequeño papel arrugado, un registro de nacimiento, su verdadero nombre, lo último que había tomado cuando huyó. Lo miró durante mucho tiempo, luego lo dio al fuego. La nieve se derretía lentamente en San Miguel. La primavera estaba cerca, pero el frío aún se aferraba a las colinas. Abajo en el pueblo, los rumores regresaron como ríos descongelados. Ella sigue allí arriba, viviendo con él como una esposa. Algo no está bien. Ninguna mujer decente se quedaría con Rafael Vázquez. Y entonces llegó el hombre del abrigo marrón. El comisario Javier Durán no había caminado por esas calles en casi 2 años. No desde que Vázquez le rompió la mandíbula a su hermano en una pelea en la cantina de la que nadie se atrevía a hablar. Ahora estaba de vuelta con una placa, una nueva estrella en su pecho y un telegrama en su bolsillo. Era de la capital, sobre una mujer desaparecida, hija de un juez prominente. Última vez vista abordando una diligencia con destino oeste, sospechosa de fuga, posiblemente secuestrada. La reconoció en el momento en que vio el boceto. Durán tomó un caballo y se dirigió a las colinas. Ella estaba tendiendo ropa bajo la luz de la mañana, cuando el perro ladró una vez, luego otra. Se volvió para ver a un hombre a caballo, acercándose a la casa con una estrella de comisario prendida en el pecho. Se quedó inmóvil. Vázquez salió de detrás del granero, rifle colgado en la espalda. Sus ojos eran duros y legibles. El comisario se tocó el sombrero. No esperaba verte jugando a la casita, Vázquez. No eres bienvenido aquí, dijo Vázquez. Durán lo ignoró, mirándola a ella en su lugar. Señorita, ¿está bien? Ella no respondió. Comisario Durán, la gente del este la está buscando. Dijeron que fue llevada por la fuerza. No lo fui, dijo ella. Entonces, ¿por qué no hay palabra, ni telegrama, ni carta? No quería ser encontrada. Durán se rió. Así no es como funciona la ley, Linda. Eres la hija de alguien, alguien con poder. Y en este momento eres considerada propiedad desaparecida. Ella no es propiedad, gruñó Vázquez. ¿Crees que al juez le importa lo que digas? En un suave movimiento, Vázquez se interpuso entre ella y el comisario. No va a ir a ninguna parte, dijo, bajo y firme. Durán alcanzó su pistola. Vázquez no se movió. Ella dio un paso adelante, con voz afilada. Si me llevas, gritaré. Diré que me lastimaste, diré cualquier cosa. Preferiría morir en esta cabaña que volver. Durán entrecerró los ojos. Estás cometiendo un error. Ella sostuvo su mirada. Ya cometí uno, cuando dejé que la gente decidiera mi vida por mí. Silencio. Luego Durán giró su caballo. Te arrepentirás de esto, murmuró. Lo vieron alejarse hasta que desapareció de la vista. Solo entonces Vázquez bajó los hombros. Ella tocó su brazo, solo una vez, y él la dejó. El comisario
no aceptó bien la derrota. 2 noches después, el sonido de cascos destrozó la quietud. Vázquez ya estaba en la puerta, rifle en mano. Ella se movió a su lado, con el corazón latiendo con fuerza. Afuera, 3 hombres desmontaron. Durán estaba entre ellos, con un farol en una mano y una pistola en la otra. «Te di una oportunidad, Vázquez», gritó. «Esta vez no estoy preguntando». Vázquez no respondió. Simplemente se movió al porche delantero, tranquilo como el hielo. «Ella no es tuya», gruñó Durán. «Estás albergando sangre robada». «No pertenece a nadie», dijo Vázquez. «Ni siquiera a mí». Detrás de Vázquez, ella tomó la escopeta que colgaba junto al hogar. Sus manos temblaban, su respiración se aceleró, pero su mente estaba clara. La última vez que alguien vino a llevársela, se había quedado en silencio. No ahora. El primer disparo sonó como un trueno. Uno de los ayudantes cayó, agarrándose la pierna. Los disparos estallaron en la oscuridad. Vázquez se movía con precisión aterradora, disparando, recargando, cambiando de posición. Durán se lanzó detrás del abrevadero. El tercer hombre intentó flanquear la casa, pero fue detenido en seco por una bala en el hombro. Luego, todo quedó quieto. El humo colgaba abajo. La barandilla del porche estaba astillada. El perro gimoteaba debajo de las escaleras. Vázquez dio un paso adelante, botas crujiendo sobre el vidrio roto. Durán levantó ambas manos. «Está bien, está bien». Ella se paró detrás de Vázquez, todavía sosteniendo la escopeta. «Vete», dijo Vázquez. Durán dudó. «Esto no ha terminado. Lo está para ti». El comisario montó su caballo con una mueca de desprecio y desapareció entre los árboles. Dentro, ella dejó caer la escopeta. Sus manos estaban entumecidas. Vázquez se volvió hacia ella. «¿Estás bien?» Ella asintió, aunque no estaba segura de si era cierto. «Arreglaré la puerta», dijo él. «Haré té», respondió ella. Ninguno de los dos sonrió. Pero algo cambió. Como una herida que finalmente dejó de sangrar. Esa noche, Vázquez limpió sus heridas en la mesa mientras ella cosía el rasgón en su manga. Cuando sus dedos rozaron su brazo, él no se estremeció. «Podrías haberme dejado ir», susurró. «No quería hacerlo», dijo. Ella levantó la mirada. «Yo tampoco quería irme», respondió. Y por primera vez, él alcanzó su mano. No con posesión, no con disculpa, sino con una promesa silenciosa. La casa sanó lentamente. Vázquez reconstruyó la barandilla del porche con cedro fresco del acantilado. Ella plantó hierbas debajo de la ventana de la cocina. Albahaca, tomillo, un poco de lavanda que había guardado de su vieja bolsa. Él no preguntó por qué. Simplemente le trajo más semillas. Algunos días hablaba unas pocas palabras, menos de las que la mayoría de los hombres usaban en una hora, pero cada una importaba. Ella llegó a conocer la forma de su silencio, lo que significaba cuando miraba al cielo o cuando se quedaba demasiado tiempo al borde del campo. Él seguía visitando las tumbas, siempre solo. Ella nunca lo siguió de nuevo, pero una tarde él regresó cargando algo envuelto en lona. Ella lo abrió con cuidado. Era un letrero tallado, simple y tosco. Hogar. Solo eso. No Rancho Vázquez. No la casa. No el descanso de María. Solo hogar. Ella lo ayudó a colgarlo sobre la puerta. Esa tarde comieron juntos a la luz de la lámpara. Ella extendió la mano a través de la mesa, sus dedos rozando sus nudillos. «Quiero quedarme», dijo. Él levantó la vista. «Ya lo has hecho». Aún una sombra persistía en su corazón. Una última pieza. Tarde una noche, cuando él dormía en la silla junto al fuego, ella salió con un sobre en la mano, lo último que la ataba al mundo que había dejado atrás. Caminó hasta el borde de la cresta donde el viento aún llevaba voces si escuchabas con atención. Sostuvo el sobre la llama de su linterna hasta que se prendió. No vio cómo ardía. Miró las estrellas en su lugar. Para la primavera,
Las colinas florecieron salvajemente con color. El perro la seguía a todas partes ahora, con la cola meneándose en cada paso. Vázquez construyó un segundo gallinero. Ella pintó la ventana del dormitorio de azul. Una mañana, encontró un nuevo par de botas junto a la puerta. Pequeñas, gastadas lo justo. Una nota metida dentro. Para la que camina a mi lado, sin firma. Se las puso. Encajaban perfectamente. El arroyo cantaba más fuerte en primavera. Los pájaros regresaron a los árboles sobre el acantilado. La lavanda que había plantado se abría paso a través del suelo, pequeña pero obstinada. Estaba arrodillada en el jardín una mañana, con las manos hundidas en la tierra, cuando escuchó las botas de Vázquez detrás de ella. No habló. Simplemente se sentó en el escalón, observándola trabajar con la calma de alguien que finalmente había dejado de huir de los fantasmas. Ella levantó la mirada. ¿Alguna vez te preguntas qué dicen de nosotros allá abajo? Él se encogió de hombros. No nos conocen. Ella sonrió. No, no nos conocen. Esa tarde, mientras el sol se hundía abajo y pintaba las colinas de oro, sacó un trozo de pergamino. Escribió por primera vez en meses. No una carta, no una confesión, una historia. Había una mujer sin esposo, sin nombre y sin lugar a donde ir. Se suponía que debía desaparecer. Se suponía que debía permanecer en silencio. Pero entonces, un hombre que no decía nada y lo había perdido todo, hizo espacio para su dolor. No con flores, no con promesas, sino con espacio para respirar, con quietud, con quedarse. Dejó la historia doblada en el alféizar de la ventana bajo una pequeña piedra. Al día siguiente había desaparecido, pero una nota quedó en su lugar. Quédate todo el tiempo que quieras. Algunos meses después, un viajero pasó por San Miguel. Contó una historia en la cantina sobre una casa en las colinas, donde vivía un hombre temido con una mujer que nadie recordaba. Un lugar sin puerta, sin nombre, solo dos personas que se miraban como si hubieran regresado de entre los muertos. En un mundo rápido para juzgar, rápido para etiquetar y más rápido para descartar, ella encontró un lugar donde el silencio no era castigo, sino paz. Donde su nombre no era algo que necesitaba defender, sino algo que podía elegir de nuevo. Y quizás eso es lo que todos queremos al final. No rescate, no venganza, solo un lugar tranquilo donde ser vistos. Y la única persona que no apartará la mirada. Dime, si no tuvieras nombre, ni pasado, ni promesas que perseguir, ¿a dónde irías y a quién esperarías encontrar esperando al final del camino? Comparte tus reflexiones en los comentarios a continuación. Y no olvides dar me gusta, suscribirte y volver por más historias donde el amor surge de las cenizas.